Lo que están a punto de escuchar no debería existir. Son ecos de un proyecto enterrado en las profundidades de la burocracia científica, sellado bajo 7 llaves de silencio y negación. Su nombre oficial era el Protocolo Umbral. Su propósito, teóricamente simple, en monitorear el universo en busca de señales anómalas. No buscaban vida extraterrestre en el sentido clásico. Buscaban grietas, errores en el tejido de la realidad. Lo que encontraron fue mucho peor. Hoy vamos a desenterrar los registros eliminados del Protocolo Umbral. La premisa era audaz, casi arrogante. Si el universo es un sistema, como un vasto código informático, entonces debe tener errores de compilación, fallos momentáneos. El Protocolo Umbral desplegó una red global de sensores ultrasensibles, no solo radiotelescopios, sino detectores cuánticos, monitores de fluctuación del vacío y algo que llamaban resonadores de coherencia temporal. Buscaban parpadeos en las constantes universales. Al principio, los resultados fueron desconcertantes, nada dramático. Solo datos extraños que se corregían a sí mismos. Pequeñas desviaciones en la constante de Planck en un laboratorio de Suiza que duraban apenas un nanosegundo. Un pulso de rayos gamma con una firma espectral imposible, originado en un punto del espacio aparentemente vacío, que luego desaparecía sin dejar rastro. Los científicos los catalogaban como errores de equipo, ruido cósmico. Pero los patrones comenzaron a surgir, y con ellos, la inquietud. Llamaron a estos sucesos eventos de transición fenomenológica. Las primeras activaciones del protocolo fueron clasificadas como nivel 1. Eran susurros, anomalías fantasmales que apenas rozaban el borde de la percepción. Un ejemplo clásico es el evento Sironiuv-Alpha, conocido internamente como la carretera silenciosa. Durante 4 minutos y 13 segundos, una sección de 5 kilómetros de la Interestatal 80, en Nevada, dejó de existir para todos los sensores del protocolo. El tráfico, detectado por satélites y cámaras, entraba por un extremo y simplemente no salía por el otro durante ese intervalo. Luego, la carretera reaparecía y el tráfico fluía normalmente, con los conductores completamente ajenos a cualquier lapso. No había accidentes, no había tiempo perdido. Era un agujero en el mundo, un segmento de la realidad temporalmente borrado. Luego vino el evento 217, la señal imposible. Un radiotelescopio en el desierto de Atacama captó una transmisión. No era un patrón matemático complejo, ni un mensaje alienígena. Era una grabación de una sonata de Bach para violonchelo, perfectamente nítida. El análisis reveló que la señal no provenía de una fuente terrestre, ni de ningún satélite conocido. Su origen se trianguló en una región del espacio a 1.5 años luz de distancia, que está completamente vacía. No hay estrellas, ni nebulosas a nada aún más perturbador. La modulación de la señal era frecuencia modulada, una tecnología puramente humana. Era como encontrar una botella de refresco en Marte, pero mucho, mucho más extraño. La señal se repitió 3 veces y luego cesó para siempre. Estos eran solo el comienzo. El protocolo Umbral registró ciudades fantasma, lecturas de energía y estructuras complejas que aparecían en medio del Océano Pacífico por unos minutos, solo para desvanecerse. Detectaron ecos de eventos históricos, firmas energéticas de batallas de la antigüedad, que resonaban en el presente como una reverberación en el tiempo. La realidad parecía no era tan sólida como creíamos. Tenía cicatrices, borrones, fragmentos de otras versiones de sí misma, sangrando a través de las costuras. El universo no era un libro bien escrito. Era un palimpsesto, un manuscrito antiguo, borrado y reescrito incontables veces, donde las palabras antiguas a veces se transparentaban. Pero aquí es donde la historia da un giro hacia el verdadero horror cósmico. A medida que los científicos del protocolo Umbral se obsesionaban con estos eventos, comenzaron a notar algo aterrador. Cuanto más observaban una anomalía, cuanto más intentaban medirla y definirla, más real se volvía, más persistente. A este fenómeno lo llamaron
Riesgo de persistencia observacional. El concepto es una pesadilla filosófica y científica. Imaginen la física cuántica a escala macroscópica. Una partícula existe en un estado de probabilidad hasta que es observada. El protocolo umbral sugirió que quizás fragmentos enteros de la realidad funcionan de la misma manera. Estas anomalías eran meras posibilidades, fantasmas cuánticos fluctuando en el borde de la existencia. Eran errores de sistema que el universo normalmente corregiría y borraría de la memoria caché, pero la observación consciente y enfocada, actuaba como un ancla. Al medir la carretera silenciosa, los científicos no solo la estaban registrando, estaban reforzando su existencia. Estaban diciéndole al universo: oye, esto es real, esto existe. Cada gigabyte de datos recopilados sobre la señal imposible era como un ladrillo más en la construcción de su realidad. Estaban, sin saberlo, solidificando las pesadillas. El verdadero pánico se desató con el evento 734. En una región remota de la Antártida, los sensores detectaron una fluctuación de nivel 3. Era una intrusión topológica no euclidiana. En términos sencillos, un trozo de espacio donde las leyes de la geometría no aplicaban. Las distancias se estiraban y contraían. Las líneas rectas se curvaban sobre sí mismas. Enviaron una sonda no tripulada. Las imágenes que devolvió eran incomprensibles. La cámara mostraba el propio dron desde ángulos imposibles, como si se estuviera mirando a sí mismo desde adentro hacia afuera. Y entonces, el riesgo de persistencia se manifestó. La anomalía, inicialmente del tamaño de un coche, comenzó a crecer. De 10 metros ascienden a 1 kilómetro. Se estaba estabilizando. Se estaba convirtiendo en una característica permanente de nuestro mundo. La observación la estaba alimentando. En un acto de desesperación, el director del proyecto ordenó un apagón total. Todos los sensores apuntando a esa coordenada fueron desconectados. Se borraron los datos en tiempo real. Se prohibió a cualquiera, incluso, pensar en esa región. La idea era dejar que la anomalía muriera de hambre de observación, que volviera a su estado de probabilidad fantasmal y que el universo, la barrera debajo de la alfombra, funcionó. O eso parece. La anomalía se encogió y desapareció de los pocos sensores pasivos que dejaron activos. Pero el precio fue el conocimiento. Habían creado un punto ciego en su propio planeta, un lugar que no podían permitirse mirar. Esto nos lleva a los registros eliminados. Tras el incidente antártico, se tomó una decisión drástica. El protocolo umbral fue considerado demasiado peligroso, no por lo que pudiera encontrar, sino porque el propio acto de encontrarlo era una amenaza existencial. Si podían accidentalmente hacer permanente un trozo de geometría imposible, ¿qué pasaría si observaran algo mucho peor? Un fragmento de un universo donde las leyes físicas son hostiles a la vida. Una conciencia depredadora que existe como pura información. La orden fue clara en borrarlo todo, destruir los datos, desmantelar los equipos, desacreditar los hallazgos. El proyecto fue clasificado más allá de lo secreto y oficialmente nunca existió. Los registros que les estoy contando provienen de fugas, de fragmentos recuperados de discos duros destruidos, de testimonios anónimos, de científicos atormentados por lo que vieron. El término registros eliminados no es solo una metáfora, es literal. Son los datos que una organización poderosa intentó borrar de la existencia para protegernos de las consecuencias de nuestro propio conocimiento. El horror existencial del protocolo umbral es este: no somos meros espectadores del cosmos. Somos participantes. Nuestra conciencia, nuestro acto de medir y comprender, da forma a la realidad. Y en un universo lleno de infinitas posibilidades, algunas de ellas son monstruosas. Al buscar los límites del conocimiento, corremos el riesgo de dibujar un mapa que incluya lugares a los que nunca deberíamos ir. Y al dibujarlos, les damos el poder de existir. La paradoja es
insostenible. Para estar seguros, debemos permanecer ignorantes. Pero la naturaleza humana es curiosa. Siempre querremos mirar, siempre querremos saber. Y cada vez que apuntamos un telescopio a la oscuridad, corremos el riesgo de que algo en esa oscuridad nos devuelva la mirada, y que nuestra mirada sea lo único que necesita para cruzar el umbral. Lo que nos lleva a la advertencia final. El verdadero motivo por el que estos registros fueron eliminados y por el que su filtración es tan peligrosa. El protocolo umbral fue cerrado. Sí, pero la red de sensores, la tecnología, no fue completamente destruida. Parte de ella fue reutilizada, integrada en sistemas que usamos todos los días. Sistemas de comunicación global, GDSG, satélites, GPS, incluso en la infraestructura fundamental de Internet. La capacidad de observar, de medir, de anclar estas anomalías en nuestra realidad no ha desaparecido, se ha democratizado. Y entre los últimos fragmentos de datos recuperados, hay una entrada final, designada como evento Omega. No contiene datos, ni lecturas, ni análisis. Es solo un texto, un mensaje final dejado por el último director del proyecto, antes de que todo fuera clausurado. Y es la razón por la que estamos haciendo este video. El evento Omega no fue un registro, fue una profecía. Una que sugiere que el cierre del protocolo no fue el final, sino el comienzo. Que una anomalía, la más grande y peligrosa de todas, fue detectada en los últimos momentos. Una anomalía que no necesitaba ser observada por sensores, porque su naturaleza es observarnos a nosotros. El próximo video de esta serie se titulará el evento Omega y la última advertencia. Y les aseguro, después de escucharlo, no volverán a mirar la estática en una pantalla de la misma manera. El silencio entre las estrellas ya no les parecerá vacío. Gracias por acompañarnos en este descenso a lo desconocido. No olviden suscribirse, porque la verdad, por aterradora que sea, debe ser contada. Hasta la próxima.